Camila caminaba sola por los desiertos de Chihuahua, con un hijo aún por nacer y la sombra de la viudez en su pecho. Creía que todo estaba perdido, hasta que un apache moribundo, marcado como enemigo, la miró con ojos de dignidad en medio de la muerte. Entre persecuciones y noches sin aliento, nació un lazo imposible que con el tiempo floreció en hogar, amor y sanación. El sol apenas comenzaba a teñir de un naranja tímido las cumbres lejanas de la sierra, filtrando una luz pálida a través de la pequeña ventana de la casa de adobe. Camila Herrera llevaba ya un rato despierta, con los ojos abiertos en la penumbra, sintiendo el peso del silencio. Hacía 6 meses que el silencio se había vuelto un compañero ruidoso, gritándole la ausencia de Diego a cada instante. Extendió una mano, como cada día, hacia el lado derecho de la cama, y sus dedos solo encontraron la tela áspera y vacía de la manta. Aún no se atrevía a mover sus cosas de allí. Su camisa de trabajo seguía doblada sobre la silla de madera, y sus botas, llenas del polvo del rancho El Cielo, esperaban junto a la puerta un regreso que ella sabía imposible. Se incorporó con lentitud, protegiendo con ambas manos su vientre de 7 meses. El movimiento era pesado, no solo por el embarazo, sino por la carga invisible que llevaba sobre los hombros. Su pequeño, o pequeña, se movió suavemente, un recordatorio de vida en medio de tanta pérdida. «Ya voy, mi amor», susurró al aire, una frase que antes compartía con 2 personas. Ahora, solo la respondía el eco de su propia voz. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. Se envolvió en su rebozo, esa prenda que era a la vez abrigo, cuna y consuelo, y caminó descalza sobre el suelo de tierra apisonada hasta la cocina. El corazón de la casa también se sentía vacío. El comal estaba frío. El aroma a café recién hecho que Diego preparaba antes del alba ya no impregnaba las paredes. Mientras encendía el fuego con manos expertas, su mente voló a otra mañana, una mañana llena de risas, cuando Diego le había dicho que su amor era tan vasto como el cielo que le daba nombre a su rancho. Un cielo que ahora parecía inmenso y solitario. Puso el agua a calentar y se asomó por la ventana. Afuera, el rancho despertaba. Se escuchaba el mugido lejano de las pocas cabezas de ganado que les quedaban, y el viento silbaba una canción melancólica entre los mezquites. Esa tierra era su herencia, la promesa que le había hecho a su padre antes de morir y el sueño que había construido junto a Diego. Cada surco, cada piedra, cada corral guardaba una memoria, pero ahora esas memorias dolían. Sabía que en el pueblo algunos la miraban con lástima, mientras otros con codicia. Una mujer sola, y además encinta, no podría manejar un rancho en la frontera. «Vende, Camila», le decían. «Es demasiado para ti». Pero vender era como vender el alma de Diego. Era rendirse. Y no pensaba rendirse. Mientras bebía su atole, sentada en la pequeña mesa de madera, sintió una punzada de miedo. No era el miedo a la soledad. A ese ya se estaba acostumbrando. Era un miedo más antiguo, más primal. El miedo a no ser lo suficientemente fuerte. El miedo a que las amenazas que sentía en el aire tomaran forma y le arrebataran lo único que le quedaba, el futuro de su hijo. Decidió que no podía quedarse encerrada. La inactividad alimentaba los fantasmas. Con el sol ya más alto, se calzó las botas de su esposo, que le quedaban grandes pero le daban una extraña sensación de seguridad, y salió de la casa. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones. El olor a tierra húmeda y a gobernadora le recordó que, a pesar de todo, el mundo seguía girando. Comenzó su caminata diaria hacia los límites del norte de la propiedad, una rutina que Diego siempre hacía: revisar las cercas, asegurarse de que ningún animal se hubiera perdido o de que los coyotes no hubieran estado demasiado cerca. Mientras caminaba, su mano no se apartaba de su vientre. «Mira, mi vida», le hablaba al bebé. «Todo esto será tuyo algún día. Tu padre lo amaba, y yo lo protegeré para ti, te lo juro». El terreno era irregular, y el sol comenzaba a calentar con fuerza. Se detuvo un momento junto a un gran nopal para recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo sintió. Un escalofrío que no era del viento. Una sensación de que no estaba sola. Agudizó la vista, recorriendo con la mirada la línea del horizonte.
esa frontera invisible donde el cielo se unía con el desierto. Todo parecía en calma. El ganado pastaba tranquilo a lo lejos. Un par de águilas dibujaban círculos en lo alto. Quizás solo era la sugestión, el peso de sus pensamientos. Continuó su camino, pero ya no con la misma calma. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de una rama seca la hacía sobresaltarse. Se acercó a la cerca de postes de madera que marcaba el final de su tierra. Todo parecía en orden. Los alambres estaban tensos, no había huellas extrañas. Estaba a punto de dar la vuelta, de regresar a la relativa seguridad de su casa de adobe, cuando algo llamó su atención. Camila se quedó inmóvil por un largo minuto, con la mirada fija en el punto del cielo donde la bandada se había desvanecido. El viento le susurraba al oído, pero ya no era una canción de cuna, sino un murmullo de advertencia. El presentimiento del día anterior, esa sensación de no estar sola, regresó con una fuerza abrumadora. El recuerdo la golpeó sin piedad, tan repentino y helado como la noche en que todo cambió. La noche en que Diego murió. No había sido una noche de tormenta, ni de luna sangrienta. Había sido una noche tranquila, llena de estrellas, muy parecida a tantas otras. Ella lo esperaba con la cena caliente, preocupada por su tardanza. Entonces, los ladridos frenéticos de los perros y los golpes secos en la puerta. No era Diego, era Manuel, su vaquero más leal, con el rostro pálido y los ojos llenos de una pena que no se atrevía a nombrar. No hubo necesidad de muchas palabras. El sombrero de Diego en sus manos, manchado de polvo y de algo más oscuro, fue suficiente. «Una flecha apache», le dijo. «Una sola flecha, certera y silenciosa. No hubo disparos, no hubo batalla, solo un encuentro desafortunado en el lugar equivocado». En ese momento, el mundo de Camila no se derrumbó con un estruendo, sino que se apagó en un silencio glacial que, 6 meses después, todavía resonaba en sus oídos. Sacudió la cabeza, forzándose a volver al presente. El sol de la media mañana ya picaba con fuerza. Regresó a la casa con pasos más rápidos, más decididos. El miedo podía paralizarla o podía ponerla en movimiento, y ella elegía moverse. Sabía que la despensa estaba casi vacía y que no podía posponer más el viaje al pueblo. Era algo que detestaba, pues cada visita se sentía como caminar en un campo de espinas. Enganchó la vieja carreta al caballo más dócil, un animal ya entrado en años llamado General, y emprendió el camino polvoriento hacia San Felipe. El trayecto duraba poco más de una hora en la que Camila se sentía expuesta, visible. El rancho El Cielo era su fortaleza, su caparazón. El pueblo, en cambio, era un escenario donde todos la observaban, juzgando cada uno de sus gestos. Al llegar, la vida del pueblo seguía su ritmo habitual. Mujeres con rebozos de colores comprando en el mercado, hombres conversando a la sombra de los portales, niños corriendo tras una gallina. Pero para Camila, todo tenía un matiz de hostilidad. Sentía las miradas sobre su espalda, escuchaba los susurros que se apagaban cuando ella pasaba. «Pobre muchacha», dirían unos, «no aguantará el invierno», predecirían otros. Se dirigió directamente a la tienda de abarrotes de don Ricardo, un hombre robusto de bigote espeso y sonrisa fácil que nunca llegaba a sus ojos. «Camila, hija, qué milagro», la saludó él desde detrás del mostrador, mientras pesaba un saco de frijoles. «¿Cómo va todo por el rancho? He oído cosas preocupantes». Camila asintió, colocando su canasta sobre el mostrador. «Lo de siempre, don Ricardo. Trabajo duro y fe en Dios. Necesito harina, manteca y un poco de café». «Claro que sí, dijo él, moviéndose con una lentitud deliberada. «Pero me refiero a los cuatreros. Andan desatados. La semana pasada le robaron 20 cabezas a don Eladio, al otro lado del río. Dicen que son apaches, otros que son tejanos. Nadie está a salvo». Dejó caer la información como quien deja caer una piedra en un pozo, esperando escuchar el eco. Camila sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme. «Reforzaré las cercas». Don Ricardo soltó una risa ahogada. «Hija, con todo respeto, se necesita más que cercas para detener a esa gente. Se necesitan hombres armados. Es una lástima lo de Diego, que en paz descanse. Un hombre bueno y valiente». Hizo una pausa, mirándola fijamente. «He estado pensando en ti»,
en tu situación. Un amigo mío, un hacendado de la capital, busca ampliar sus tierras. Pagaría un buen precio por el cielo, un precio justo. Podrías mudarte al pueblo, tener a tu hijo en paz, sin preocupaciones. Ahí estaba. La oferta amable, envuelta en falsa preocupación. No era la primera vez que la oía. Era la misma canción, con diferente músico. Camila levantó la barbilla, y sus ojos, que hasta entonces habían reflejado tristeza, ahora brillaban con una chispa de acero. Le agradezco su preocupación, don Ricardo, dijo con una calma que le sorprendió hasta a ella misma. Pero mi esposo construyó ese rancho con sus manos. Mi hijo nacerá en esa tierra. El cielo no está en venta. El silencio que siguió fue denso y pesado. La sonrisa de don Ricardo se desvaneció, dejando al descubierto una mueca de impaciencia. Terminó de llenar su pedido sin decir una palabra más. Cuando Camila pagó y se dio la vuelta para irse, él habló de nuevo, con la voz baja y cortante. El desierto es un lugar peligroso para una mujer sola. Se traga a los que son demasiado tercos. Con la rienda del general en una mano y la otra protegiendo su vientre, Camila avanzó con una cautela que no sabía que poseía. Cada sombra proyectada por el sol poniente parecía un hombre al acecho. Dejó al caballo atado a un arbusto, sabiendo que el ruido de la carreta podría delatarla. El silencio del desierto ya no era pacífico. Estaba cargado de expectación. Siguió las huellas a pie, sintiendo el crujido de la tierra seca bajo sus botas. Las pisadas eran erráticas, profundas, como de alguien que caminaba con dificultad o que arrastraba algo pesado. Las huellas la guiaron más allá de la cerca rota, hacia un pequeño grupo de formaciones rocosas que se alzaban como centinelas silenciosos. El sol, ya bajo en el horizonte, la cegaba por momentos, obligándola a entrecerrar los ojos, y fue en uno de esos parpadeos, al recuperar la vista, que lo vio. Su primer instinto fue gritar, pero el aire se atoró en su garganta. A unos 20 pasos de distancia, atado a un poste solitario que alguna vez debió formar parte de una cerca más antigua, había un hombre. Su piel era oscura por el sol, su cabello negro y largo caía sobre su rostro, y la única prenda que vestía era un taparrabos de cuero. Inconfundible, un apache. Por un instante, el mundo se detuvo. El hombre atado se desdibujó y en su lugar apareció la imagen del sombrero de Diego en las manos del vaquero. Una flecha apache. La frase resonó en su mente con la fuerza de un trueno. El enemigo, el asesino de su esposo. El origen de su dolor estaba allí, indefenso, a solo unos metros de ella. El odio, un veneno helado que no sabía que albergaba, subió por su garganta. Sería tan fácil dar media vuelta, dejarlo allí, dejar que el desierto, que ya se había tragado a su esposo, se lo tragara también a él. Sería justicia, pero no se movió. Algo la retuvo. Quizás fue la quietud antinatural de la escena, o la forma en que la cabeza del hombre colgaba, vencida por el agotamiento. Se escondió a medias detrás de una roca y lo observó. No era el guerrero feroz de las historias que contaban en el pueblo. Era solo un hombre al borde de la muerte. Podía ver desde su escondite cómo las cuerdas de cuero crudo se hundían en la piel de sus muñecas y tobillos, dejándola en carne viva. Su espalda y hombros estaban cubiertos de una fina capa de polvo rojizo, y su piel, agrietada por el sol, parecía a punto de romperse. Sus labios estaban tan secos y partidos que parecían una herida, y a pesar del calor del día, un temblor casi imperceptible recorría su cuerpo. No estaba luchando, no se quejaba, simplemente existía. Respirando de forma lenta y superficial, Camila sintió una batalla librarse dentro de ella. Una parte de su ser, la viuda, la mujer, a la que le habían arrebatado todo, gritaba venganza. Le recordaba que la piedad hacia un enemigo, como ese, era una traición a la memoria de Diego. Pero otra parte, la mujer que llevaba una vida dentro, la que entendía de dolor y de fragilidad, veía algo más. Veía un sufrimiento que trascendía razas y rencores. Veía a un ser humano abandonado a una muerte lenta y cruel. ¿Quién podría hacer algo así? Esas huellas no eran suyas. Alguien más lo había dejado allí, como un animal atado a un poste. Y entonces, como si sintiera su presencia, él levantó la cabeza. Fue un movimiento lento, que pareció costarle hasta la última gota de energía que le quedaba. Sus miradas se encontraron a través del aire vibrante del atardecer.
Los ojos de él eran oscuros, profundos, y en ellos Camila vio un universo de dolor. Vio el agotamiento, el hambre, la sed. Pero debajo de todo eso, no encontró súplica ni derrota. Encontró una llama intacta de orgullo, una dignidad feroz que se negaba a extinguirse. No apartó la mirada, no la desafió, simplemente la sostuvo, reconociendo su presencia. En sus ojos, por un fugaz segundo, Camila no vio a un enemigo, vio a un igual. El rostro de Diego apareció en su mente, nítido y doloroso. Recordó sus manos, fuertes y callosas, sosteniendo las de ella. Recordó su risa, el sonido que más extrañaba en el mundo. Una flecha, disparada por uno de la gente de este hombre, le había robado todo eso. Dejarlo aquí sería un acto de lealtad a esa memoria, un pago justo por su sufrimiento. El desierto mismo se encargaría de ejecutar la sentencia. Su conciencia podría permanecer limpia, pero entonces volvió a mirar al prisionero. Vio la forma en que su pecho subía y bajaba con un esfuerzo inmenso. Vio el sol poniente reflejado en sus ojos oscuros, donde no había malicia, solo la aceptación estoica de un final terrible. Y Camila entendió algo en lo profundo de su ser. Si daba la vuelta, si lo abandonaba a esa muerte, el desierto no solo se lo tragaría a él, también se tragaría una parte de ella. Permitiría que el odio la convirtiera en alguien tan cruel como aquellos que lo habían atado. Y no podía dejar que su corazón se volviera tan estéril como la tierra que la rodeaba. El hijo que crecía en su vientre merecía nacer en un mundo donde la compasión, por rara y peligrosa que fuera, todavía existía. La decisión, una vez tomada, la llenó de una extraña calma. El miedo no se había ido, pero ahora caminaba junto a una determinación silenciosa, sin apartar la vista del hombre, como para asegurarse de que no desaparecería. Retrocedió lentamente y caminó con paso rápido pero sereno de vuelta a donde había dejado al general. El caballo resopló suavemente, como si sintiera la tensión de su dueña. De la parte trasera de la carreta, tomó las cosas que su instinto le dijo que necesitaría. Un guaje lleno del agua fresca del pozo, el cuchillo de talabartero que usaba para reparar las riendas, con una hoja curva y afilada, y de una canasta con sus compras, sacó un trozo de lienzo limpio, destinado originalmente para pañales. Con los 3 objetos en la mano, emprendió el camino de regreso. El hombre no se había movido, pero sus ojos siguieron cada uno de sus pasos mientras ella se acercaba. Había desconfianza en ellos ahora, una tensión animal. Se detuvo a una distancia prudente, para que él viera que no representaba una amenaza inmediata. Lentamente, se arrodilló, dejando el cuchillo en el suelo, bien a la vista, para luego levantar el guaje de agua. «Agua», dijo en voz baja. La palabra sonó extraña en el silencio, la primera que se pronunciaba entre ellos. Él no reaccionó, solo la miró, inmóvil. Sus labios estaban demasiado secos para poder beber. Camila descorchó el guaje y humedeció una esquina del lienzo. Se acercó un paso más, muy despacio, como quien se acerca a un animal asustado. «Solo quiero ayudar», susurró, más para sí misma que para él. Extendió la mano con el paño húmedo. Por un instante, él tensó los músculos, un último vestigio de resistencia. Pero al ver que ella no hacía ningún movimiento brusco, se relajó. Con una delicadeza infinita, Camila comenzó a humedecerle los labios. Una y otra vez, pasó el lienzo sobre la piel rota, limpiando el polvo y ofreciendo la primera humedad que seguramente había sentido en días. Él cerró los ojos. Un temblor recorrió su cuerpo. Después de varios minutos, cuando sus labios parecieron recuperar algo de flexibilidad, ella acercó la boca del guaje. Inclinándolo con cuidado, dejó que un pequeño hilo de agua se derramara en su boca. Él tragó con dificultad, un sonido áspero en su garganta seca, un trago, luego otro. No bebió con desesperación, sino con una lentitud solemne, como si estuviera participando en un ritual sagrado. Cuando se apartó, él abrió los ojos de nuevo. La llama de orgullo seguía allí, pero ahora ardía detrás de una capa de algo más. Una humedad brillante cubría sus pupilas. Una lágrima solitaria se formó en el borde de su ojo derecho y rodó lentamente por su mejilla cubierta de polvo, trazando un surco limpio. No era una lágrima de tristeza ni de dolor. Era una lágrima de asombro. El reconocimiento mudo de un acto de humanidad en un lugar donde solo esperaba crueldad.
Esa lágrima rompió las últimas defensas del corazón de Camila. Ya no vio a un enemigo, solo vio a un hombre. Tomó el cuchillo del suelo. La hoja brilló con los últimos rayos del sol. Se acercó a su muñeca derecha y, con cuidado de no tocar su piel herida, comenzó a cortar la cuerda de cuero. Al suelo. Rápido, susurró ella, una orden urgente. Tawari, a pesar de su debilidad, entendió al instante. La misma mirada que había sostenido la suya con tanto orgullo, ahora reflejaba una comprensión feroz de la situación. Con su única mano libre, se apoyó en el poste y se dejó caer en la sombra más profunda que proyectaban las rocas, pegando su cuerpo a la tierra. El movimiento fue doloroso y lento, pero silencioso. En un par de segundos, Camila estaba sobre él. No para ayudarlo, sino para ocultarlo. Dejó caer el cuchillo y el guaje de agua cerca, como si se le hubieran resbalado de las manos. Luego, con un movimiento fluido, se quitó el rebozo de los hombros, lo abrió en toda su extensión y lo dejó caer sobre la figura inmóvil de Tawari, cubriéndolo por completo. La tela oscura se fundió con la creciente oscuridad del crepúsculo. Finalmente, se arrodilló al borde del rebozo, dándole la espalda al camino, y se encorvó, fingiendo un terrible dolor en su vientre. Su cuerpo, ahora, creaba una segunda capa de ocultación. Apenas había adoptado la posición cuando 3 jinetes aparecieron en lo alto de la pequeña loma. Se detuvieron, sus siluetas recortadas contra el último resplandor del cielo carmesí. Eran figuras imponentes, hombres endurecidos por el sol y la violencia de la frontera. 2 de ellos eran vaqueros, pero el que cabalgaba en el centro era diferente. Vestía mejor. Su sombrero era de fieltro de buena calidad y montaba un caballo negro azabache que resoplaba con impaciencia. Su porte era el de un hombre acostumbrado a poseer todo lo que su vista abarcaba. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo el hombre del caballo negro. Su voz era suave, casi melódica, pero tenía un filo de acero, una paloma perdida lejos de su nido. Camila levantó la cabeza lentamente, componiendo una máscara de miedo y dolor. «Señor», dijo con voz temblorosa, Solo vine a revisar la cerca. Me sentí mal». Apretó su vientre para dar más énfasis a sus palabras. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. El hombre sonrió, pero la sonrisa no iluminó su rostro. Desmontó con una agilidad sorprendente y se acercó a ella. Ahora Camila podía ver sus facciones. Era un hombre mayor, de rostro afilado, con unos ojos pequeños y brillantes que parecían registrarlo todo. «La señora Herrera, supongo», la viuda. Su voz goteaba una falsa cortesía. «Don Jacinto Morales, para servirle». Su vecino, por así decirlo. El nombre la golpeó como un viento helado. Don Ricardo le había hablado de un hacendado poderoso. Este era él, el hombre que, sin duda, estaba detrás de las ofertas por su tierra. «Mucho gusto, señor», murmuró Camila, bajando la mirada. Don Jacinto caminó a su alrededor, como un lobo estudiando a su presa. Sus botas caras levantaban pequeñas nubes de polvo. «Mis hombres dejaron algo por aquí esta mañana. Un paquete que necesito recuperar. Un indio ladrón». «¿No lo habrá visto por casualidad?» «No, señor. No he visto a nadie», mintió Camila, sintiendo el corazón en la garganta. Debajo del rebozo, Tawari permanecía tan inmóvil como una piedra. Los ojos de don Jacinto se posaron en el poste. Vieron la cuerda de cuero cortada que colgaba de él y la otra mitad tirada en el suelo. Se agachó y la recogió. «Curioso», dijo, sopesando el trozo de cuero en su mano. «La cuerda está cortada, y con un corte limpio, su mirada se deslizó desde la cuerda hasta el pequeño cuchillo de talabartero que yacía en el suelo junto a Camila. Luego, sus ojos se fijaron en las huellas, las suyas, pequeñas y finas, y las otras, las de botas de hombre, ahora medio borradas. «Parece que ha habido más gente por aquí», comentó, con la voz todavía suave. Se acercó un paso más, hasta que su sombra la cubrió por completo a ella y al rebozo. Se inclinó, y por un segundo aterrador, Camila estuvo segura de que iba a levantar la tela. Sintió un leve movimiento debajo, la tensión del cuerpo de Tawari. «¿Y tiene sed, señora Herrera?», dijo don Jacinto, señalando con la barbilla el guaje de agua. Dejó caer su agua también,
El aire se podía cortar. Era un juego mortal, y ella sabía que estaba a punto de perder. Don Jacinto no le creía. Su cortesía era la calma que precede a la tormenta. En un último y desesperado acto de inspiración, Camila dejó escapar un gemido real, apretando su vientre con fuerza. ¡Ay! ¡El bebé!, susurró, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Las emociones. Por favor, señor, necesito volver a casa. La actuación fue tan convincente que hasta los vaqueros de don Jacinto se miraron con cierta incomodidad. Poner en aprietos a una mujer embarazada era una cosa, pero provocarle un mal parto era una deshonra que ni ellos querían cargar. Don Jacinto la observó por un largo momento, sus ojos brillantes tratando de leer a través de su engaño. Se enderezó lentamente. Por supuesto, señora. No queremos causarle más problemas. Se dio la vuelta y caminó hacia su caballo. Vámonos, muchachos. El perro se ha soltado de la correa. Ya lo encontraremos. Montó de un salto, y antes de irse, se volvió hacia ella una última vez. Su voz, ahora, había perdido toda la falsa amabilidad. Era plana, fría y llena de una promesa oscura. Tenemos que irnos. Ahora, dijo Camila, con la voz convertida en un susurro ronco por la adrenalina. Se puso de pie, ignorando el temblor de sus propias piernas, y ayudó a Tawari a incorporarse. Él se apoyó en el poste, su cuerpo entero una protesta de dolor y agotamiento. Por un momento sus ojos se encontraron en la penumbra, y en ellos ella vio una pregunta silenciosa. ¿A dónde? Conozco un lugar, respondió ella a la pregunta no formulada. Una cueva. No está lejos, pero el camino es difícil de noche. Cuando era niña jugaba allí. Nadie más la conoce. Era su único secreto, su único refugio. Recogieron el guaje, ahora casi vacío, y el cuchillo. No se atrevieron a volver a por la carreta y el caballo. El general era viejo y lento, y sus huellas serían demasiado fáciles de seguir. Solo podían contar con la velocidad de sus propios pies y la complicidad de la noche. Comenzaron a caminar, alejándose de las cercas y adentrándose en el terreno rocoso y quebrado que caracterizaba las faldas de la sierra. La luna, en cuarto creciente, ofrecía una luz plateada y fantasmal que creaba más sombras de las que disipaba. Cada arbusto de chaparro parecía un hombre al acecho. Cada ulular de un búho sonaba como una señal de sus perseguidores. Al principio, fue Camila quien marcó el paso, guiando a Tawari, cuya debilidad era evidente. Tropezaba con frecuencia, y en más de una ocasión ella tuvo que sostenerlo para que no cayera. Compartieron los últimos sorbos de agua del guaje, un acto que los selló como compañeros de un mismo destino. En una de esas pausas, mientras recuperaban el aliento a la sombra de un peñasco, él habló por primera vez. Su voz era grave y áspera por el desuso. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La pregunta la sorprendió. No esperaba formalidades en medio de la huida. «Camila», respondió ella. «Camila Herrera». Él asintió lentamente, como si guardara el nombre en un lugar seguro. Tawari. Solo eso. Un nombre a cambio de otro. Un puente de sonido tendido sobre un abismo de silencio y desconfianza. Siguieron avanzando. El rancho El Cielo, su hogar, su mundo, quedaba cada vez más lejos a sus espaldas, hasta que se convirtió en solo un recuerdo bajo el manto de estrellas. Camila sentía el peso de cada paso, no solo en sus piernas, sino en su corazón. Estaba abandonando su tierra, el legado de su padre, el sueño de su esposo, pero la vida de su hijo, la pequeña y terca vida que se movía dentro de ella, era un legado más importante. Fue entonces cuando sintió el primer dolor. No fue agudo, sino una presión sorda, una contracción que le endureció el vientre como una piedra y le robó el aliento. Se detuvo bruscamente, apoyando una mano en una roca para no caerse. «¿Qué pasa?», preguntó Tawari, su voz alerta. «Nada. Solo, necesito un momento», mintió ella, esperando que fuera una falsa alarma, un calambre producto del esfuerzo y la tensión. Pero mientras estaba allí, tratando de regular su respiración, llegó un segundo espasmo, más fuerte, más largo. Un quejido involuntario escapó de sus labios. Tawari se acercó a ella. En la pálida luz de la luna, ella vio cómo su expresión cambiaba. La del guerrero alerta desapareció, reemplazada por una de comprensión y una profunda preocupación. No hizo preguntas.
No necesitaba hacerlo. Como hombre de una tribu que vivía en armonía con los ciclos de la naturaleza, reconoció las señales. «El bebé», dijo él. No fue una pregunta, fue una afirmación. Camila solo pudo asentir, con los ojos llenos de un nuevo tipo de pavor. Era demasiado pronto. 7 meses. Era demasiado pronto. El pánico, frío y paralizante, amenazó con consumirla. Iba a perderlo. Después de todo lo que había luchado, lo iba a perder allí, en medio de la nada. Pero Tawari no le dio tiempo a desesperarse. Se agachó frente a ella, dándole la espalda. «Sube», dijo con una voz suave pero inquebrantable. Camila lo miró, incrédula. «No, no puedes. Estás herido, agotado. Sube», repitió él, con una autoridad tranquila que no admitía discusión. La cueva. «Guíame». Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila, lágrimas de miedo, de gratitud y de una admiración abrumadora. Este hombre, al que había encontrado atado y moribundo, el mismo que pertenecía al pueblo que le había arrebatado a su esposo, se estaba ofreciendo a cargar con ella, a llevar el peso de 2 vidas sobre su espalda exhausta. Con su ayuda, ella se acomodó sobre su espalda, rodeando su cuello con los brazos. El esfuerzo que le costó a Tawari ponerse de pie fue monumental. Un gruñido de dolor y tensión escapó de su pecho, y Camila sintió los músculos de su espalda temblar como cuerdas a punto de romperse, pero se irguió. Lento, vacilante, pero se irguió, y comenzó a caminar. Cada paso era una batalla contra el dolor y el agotamiento, un acto de voluntad pura. La visión de las luces infundió en Tawari una última y desesperada reserva de fuerza. El agotamiento que había plagado sus miembros fue consumido por una oleada de adrenalina. Ya no caminaba, casi trotaba, con un paso pesado pero inquebrantable, sin hacer caso a las rocas afiladas ni a las espinas de los arbustos que le arañaban las piernas. Sobre su espalda, Camila se aferraba a él, mordiéndose el labio para no gritar con cada nueva ola de dolor que la sacudía. El viaje se convirtió en una confusa pesadilla de sombras danzantes, respiraciones agitadas y un dolor tan intenso que lo abarcaba todo. Ella le indicaba el camino con susurros entrecortados, guiándolo por los recuerdos de su infancia, mientras su cuerpo se preparaba para la tarea más antigua y primordial de todas. Allí, detrás de los agaves, jadeó ella, justo cuando pensaba que no podría soportar un segundo más. Tawari se desvió del sendero apenas visible, y se abrió paso a través de una densa maraña de plantas espinosas que habrían disuadido a cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Y allí estaba, una fisura oscura en la pared de roca, una boca de sombra casi invisible en la noche, la entrada a la cueva de las palomas. Él la ayudó a bajar con cuidado, y prácticamente la llevó adentro. El interior era fresco y olía a tierra húmeda y a piedra milenaria. No era una caverna grande, sino un refugio íntimo, un vientre en el corazón de la montaña. Por un instante, la sensación de estar ocultos, de haber desaparecido del mundo, les trajo un respiro, pero fue un respiro efímero. El silencio de la cueva tenía una acústica extraña, y pronto se dieron cuenta de que amplificaba los sonidos del exterior. Podían oír, ahora más claros que nunca, los gritos de los hombres de don Jacinto, llamándose unos a otros, el relincho nervioso de sus caballos. Estaban cerca, demasiado cerca. Peinaban la zona metódicamente. Era solo cuestión de tiempo que encontraran la entrada. Otra contracción, más larga y poderosa que las anteriores, sacudió a Camila, arrancándole un grito ahogado. Se apoyó contra la pared de la cueva, con la frente perlada de sudor. «Ya viene», susurró, con una mezcla de terror y asombro. «Tawari, el bebé ya viene». Estaban atrapados. El refugio se había convertido en una trampa. Tawari miró desde la oscuridad de la cueva hacia las luces que se movían en el exterior, y luego miró a Camila, doblada por el dolor. Una expresión de concentración absoluta se apoderó de su rostro. En sus ojos, la resignación fue reemplazada por una chispa de audacia salvaje. «Hay una manada de caballos salvajes a menos de medio legua de aquí, en la meseta», dijo con voz rápida y baja. «La lidera un semental negro. Los vaqueros lo llaman el diablo, un espíritu del desierto que ningún hombre ha podido domar». Camila lo miró sin comprender. «¿Qué?
un rebaño en estampida. Hará mucho ruido, creará confusión. Los alejará de este lugar, explicó él. Es nuestra única oportunidad. La magnitud de su plan la dejó sin aliento. Acercarse a un animal legendario por su ferocidad, en la oscuridad, en su estado, era un suicidio. No, es demasiado peligroso. Más peligroso es quedarse aquí, replicó él con una lógica implacable. Se acercó a ella y por primera vez puso una mano en su hombro, un gesto firme y tranquilizador. Tú eres fuerte, quédate aquí, respira hondo, volveré. Y antes de que ella pudiera protestar, se deslizó fuera de la cueva y desapareció en la noche. Sola en la oscuridad, Camila se enfrentó a los dos miedos más grandes de su vida: el dolor del parto y el sonido de los hombres que se acercaban. Podía oír sus voces más claras ahora, discutiendo, frustrados. El tiempo se estiró, cada minuto una eternidad. Cada contracción la llevaba al límite de su resistencia, y entre una y otra, rezaba a todos los santos que conocía, por su hijo y por el hombre que había arriesgado su vida por ellos. De repente, la noche se rompió. No fue un grito humano, sino un relincho agudo y furioso. Un desafío que pareció hacer temblar las propias piedras. Le siguió el sonido inconfundible de cientos de cascos golpeando la tierra, un trueno creciente que se convirtió en una avalancha de sonido. Los gritos de los hombres de don Jacinto cambiaron de tono, pasando de la confianza de la casa a la sorpresa y luego al pánico. «¡La estampida!», oyó gritar a uno. «¡Cuidado! ¡Es el diablo!». El caos se desató en el exterior. Los gritos, los relinchos y el estruendo de la estampida se alejaron, arrastrando a los perseguidores con ellos en una tormenta de polvo y confusión. Y en medio de esa tormenta creada por la mano de Tahuari, llegó la calma del epicentro del huracán. El cuerpo de Camila supo que era el momento. Con una fuerza que no sabía que poseía, se entregó al proceso. El mundo se redujo a la oscuridad de la cueva, al dolor y a su propia respiración. Justo cuando sentía que sus fuerzas la abandonaban, una sombra apareció en la entrada. Tahuari había vuelto. Se arrodilló a su lado, sin decir palabra. Sus manos, aunque maltratadas, se volvieron increíblemente gentiles. Con la calma de quien ha visto nacer a incontables criaturas bajo el cielo abierto, la guió con susurros suaves, animándola, dándole fuerzas. Con un último grito que fue a la vez agonía y triunfo, Camila sintió cómo la vida se abría paso desde su interior. En el silencio que siguió, un silencio profundo y repentino, se escuchó un sonido nuevo, pequeño, agudo y milagroso: el llanto de un bebé. En ese preciso instante, como si el universo entero hubiera estado conteniendo la respiración, el primer rayo del alba atravesó una pequeña grieta en el techo de la cueva. Un haz de luz dorada y pura descendió a través de la oscuridad y aterrizó directamente sobre la pequeña cara arrugada del recién nacido. Pasaron 2 días en el santuario de la cueva, 2 días que parecieron una vida entera. Fuera, el mundo seguía su curso, pero dentro, el tiempo obedecía a un ritmo nuevo y más lento, marcado por las necesidades del bebé y la recuperación de Camila. Durante esas horas, Tahuari se transformó ante sus ojos. El guerrero exhausto y el fugitivo acorralado dieron paso a un cuidador silencioso y eficiente. Salía de la cueva por periodos cortos, regresando no con armas, sino con vida. Traía agua fresca de un ojo de agua que solo él conocía. Encontró hojas de frambuesa silvestre y preparó una infusión amarga pero efectiva para aliviar los dolores de Camila. Con la destreza de un sanador, limpió sus propias heridas con hierbas que machacaba entre 2 piedras. Camila lo observaba desde su improvisado lecho de hojas secas, con el bebé acunado en sus brazos. Cada gesto de Tahuari era deliberado, respetuoso. Cuando el niño lloraba, él se acercaba y simplemente lo miraba. Y a veces, el bebé se calmaba bajo su mirada tranquila, como si reconociera en él a una presencia protectora. Ya no había rastro del enemigo en él. Camila veía ahora la fuerza tranquila de una montaña, la sabiduría de un árbol antiguo, el odio que había sentido, ese veneno que casi la consume, se sentía como el recuerdo de una fiebre lejana. La gratitud lo había lavado todo. En la mañana del tercer día, mientras amamantaba a su hijo, Camila supo que no podían posponer más la conversación. La paz de la cueva era prestada.
Don Jacinto no era un hombre que olvidara o perdonara. Su amenaza seguiría enredada en cada rincón del rancho El Cielo. «No podemos volver, Tawari», dijo ella, rompiendo el largo silencio. Su voz era débil pero firme. Él estaba sentado junto a la entrada, afilando su cuchillo con una piedra lisa. No dejó de trabajar, pero ella supo que la escuchaba. «Lo sé», respondió él sin mirarla. «Mi rancho, la tierra de mi padre», continuó ella, con la voz quebrada por el dolor de la renuncia. «Ya no es un hogar. Es una tumba que nos espera». Tawari dejó el cuchillo y la piedra a un lado. Se giró para mirarla, y en sus ojos había una comprensión profunda, libre de lástima. Él sabía mejor que nadie lo que era perder una tierra, perder un mundo. «Un hogar no es la tierra», dijo él con su voz grave. «Es la gente que camina contigo». Sus palabras, sencillas y profundas, se asentaron en el corazón de Camila y disiparon las últimas sombras de duda. Levantó al bebé, que la miraba con unos ojos oscuros y curiosos, tan nuevos que parecían contener todos los secretos del universo. «Necesita un nombre», dijo ella. «Un nombre para el camino que le espera». Hizo una pausa, tomando una profunda bocanada de aire, como si las palabras que iba a pronunciar tuvieran un peso físico. «Se llamará Diego Tawari Herrera». El nombre completo resonó en la quietud de la cueva. Tawari la miró. Su expresión estoica se resquebrajó por primera vez, dejando ver una profunda conmoción. Camila le explicó, con la voz cargada de una emoción solemne. «Diego, por el Padre que le dio la vida y que lo espera en el cielo, para que nunca olvide de dónde viene». Sus ojos se llenaron de lágrimas al pronunciar el nombre de su esposo. «Y Tawari», continuó, mirando directamente al hombre que tenía delante, «por el abuelo que la tierra le regaló para que lo guiara en el camino, para que siempre recuerde quién le salvó la vida a él y a su madre». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Tawari se levantó y se acercó a ellos. Se arrodilló frente a Camila, su gran figura de repente humilde. Por un largo momento, solo miró al niño. Luego, con una lentitud casi reverencial, extendió sus manos maltratadas. «¿Puedo?», preguntó, con la voz ronca. Camila, con lágrimas rodando por sus mejillas, le entregó el pequeño bulto. Tawari lo tomó con una delicadeza que contradecía su apariencia fiera. Acunó al bebé en sus brazos y lo miró fijamente. En ese momento, no era un guerrero sosteniendo al hijo de su salvadora. Era un hombre viejo mirando el rostro de una nueva generación, de una nueva esperanza. Acercó al niño a su pecho, en un abrazo que fue a la vez una bendición y un juramento silencioso. En ese gesto, Tawari dejó de ser un fugitivo y se convirtió en algo más. Se convirtió en familia. Se convirtió, como ella había dicho, en un abuelo. Al día siguiente, estaban listos para partir. Estaban débiles, magullados, y no tenían más posesiones que la ropa que llevaban puesta, un cuchillo y un guaje vacío. Pero no estaban desamparados. Se tenían el uno al otro. Antes de buscar un nuevo camino, Tawari llevó a Camila a la cima de una colina, desde donde, a lo lejos, muy lejos, se podía divisar el contorno del rancho El Cielo. Se quedaron allí de pie por un largo rato, el hombre, la mujer y el niño en brazos, despidiéndose en silencio de los fantasmas y de los sueños que dejaban atrás. No hubo lágrimas, solo una aceptación tranquila. A su vez, Camila le enseñó a él canciones de cuna en español, historias de su propia infancia y la costumbre de dar las gracias antes de comer, por poco que tuvieran. En ese lento caminar, sin darse cuenta, tejieron los hilos de sus dos mundos en un solo tapiz, uno de supervivencia, respeto y un afecto silencioso que crecía con cada jornada compartida. Y finalmente, encontraron este valle fértil, un lugar donde las cicatrices de una persona no eran motivo de desconfianza, sino un mapa de su fortaleza. Camila Herrera ya no era la viuda asustada del rancho El Cielo. Aquí, en este pueblo de casas encaladas y techos de teja roja, era conocida con respeto como Doña Camila, la partera. Sus manos, que una vez temblaron de miedo, se habían vuelto firmes y seguras, guiando a nuevas vidas a este mundo. Hacía apenas unas horas, había regresado a casa tras asistir en un parto difícil, mientras sostenía al recién nacido, tan frágil y perfecto,
Había visto el miedo en los ojos de la joven madre y se había reconocido a sí misma. «Respira, hija», le había dicho con una calma que solo la experiencia puede dar. «El dolor es un río, pero tú eres la montaña. No te romperá». Al ver el alivio en el rostro de la madre, Camila sintió una vez más como su propia herida, la de dar a luz en una cueva fría y solitaria, se cerraba un poco más, sanada por el acto de ayudar a otras. Tawari también había echado raíces, literalmente. Detrás de su pequeña casa, había cultivado un jardín exuberante, un laberinto ordenado de plantas medicinales. El guerrero apache, cuya sola presencia habría causado terror en el norte, era aquí, Don Tawari, el curandero. La gente del pueblo acudía a él con una fe tranquila. Lo habían visto curar la tos persistente de un anciano con un té de gordolobo, aliviar la quemadura de un niño con una cataplasma de aloe y calmar los nervios de los afligidos con el aroma de la flor de tila. No hablaba mucho. Su español seguía siendo limitado y prefería el lenguaje de las plantas, pero su presencia era un bálsamo. El hombre que había sido marcado para morir se había convertido en un guardián de la salud de la comunidad. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Y luego estaba Diego Tawari Herrera, un niño de 6 años, de ojos oscuros y curiosos como los de su madre, y una dignidad silenciosa que recordaba a la del hombre que lo había llevado en brazos a través del desierto. Era un niño feliz, criado entre el amor incondicional de una madre y la guía serena de un abuelo. No conocía la historia de la flecha, ni la de la cuerda de cuero, ni la de la persecución bajo la luna. Su mundo era el sol, el río, y las historias que Tawari le contaba sobre el hermano coyote y la abuela araña. Esa mañana de mercado, el sol brillaba con una calidez generosa. Los tres caminaban juntos por la plaza del pueblo, un torbellino de colores, sonidos y olores. El aire estaba impregnado del aroma de los tamales, de la fruta fresca y del copal. Los colores vivos de los zarapes y los huipiles eran un festín para los ojos. La gente los saludaba a su paso con la naturalidad de la costumbre. Una mujer le regaló a Diego un trozo de mango, y un vendedor de alfarería le preguntó a Tawari por el remedio para el dolor de espalda de su esposa. Eran parte del lugar. Diego, con su energía inagotable, corría de un puesto a otro. Se detuvo en seco frente a un hombre que vendía pequeñas figuras de madera tallada. Había una en particular que capturó su atención. Un majestuoso caballo negro, con la crin al viento, tan parecido a las historias que había oído tantas veces. Lleno de emoción, se giró y, para que su voz se oyera por encima del bullicio del mercado, gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones: «Abuelo, abuelo Tawari, mira, es el diablo». La palabra abuelo resonó en la plaza. Por un instante, el murmullo del mercado pareció disminuir. Varias cabezas se giraron en su dirección. Camila sintió un fugaz pinchazo de pánico, un eco de un miedo antiguo a ser juzgada. Pero entonces, vio las sonrisas. La vendedora de tortillas le guiñó un ojo. Un anciano sentado en una banca asintió con la cabeza. No hubo sorpresa, no hubo preguntas, solo una aceptación cálida y sencilla. Tawari se acercó a Diego. Se agachó para estar a su altura y miró la figura de madera. Una sonrisa casi imperceptible, tan rara y preciosa como una flor en el desierto, se dibujó en sus labios. «Sí, pequeño», dijo con su voz grave. «Se parece a él». Compró la figura para el niño y mientras se la daba, sus ojos se encontraron con los de Camila por encima de la cabeza de Diego. En esa mirada compartida se encontraba todo su viaje, todo el dolor, toda la pérdida, toda la sanación y todo el amor. Esa tarde, sentada en el porche de su pequeña casa de adobe, mientras el sol se ponía, Camila observaba a los dos hombres de su vida. Tawari estaba sentado en el suelo, enseñando a Diego a tallar un trozo de madera. El niño escuchaba con una concentración absoluta, tratando de imitar los movimientos de las manos grandes y sabias de su abuelo. A su lado, sobre una pequeña manta, descansaba el caballo de madera, el recuerdo de una tormenta que había dado a luz a su paz. Una profunda sensación de plenitud la inundó. Recordó, con una claridad que ya no dolía, la primera mañana descrita en esta historia. Recordó el frío, el silencio y el hueco inmenso a su lado en la cama,
un vacío que pensó que nunca se llenaría. Había pasado años buscando un hogar, creyendo que era un lugar físico, un pedazo de tierra como el rancho que había perdido. Pero se había equivocado. Queridos amigos, nuestro viaje junto a Camila, Tawari y el pequeño Diego ha llegado a su fin. Pero antes de cerrar las páginas de esta historia, les invito a tomar un momento para guardar silencio y reflexionar, porque hay relatos que no solo se escuchan, sino que se sienten, que se convierten en un espejo de nuestro propio viaje del alma. La historia de Camila no comenzó con una gran aventura, sino con una pausa, un hueco frío en la cama, un silencio ensordecedor en la casa de adobe, un corazón roto en la dura frontera de Chihuahua. Esa era la sombra de la pérdida, un sentimiento muy familiar para muchos de nosotros que hemos probado el amargo sabor de la despedida. Junto a ella, sentimos el peso de la responsabilidad, la soledad de enfrentar la tormenta sin ayuda, y la presión de un mundo que a menudo parece querer aplastar a las almas que ya están heridas. Y entonces, en medio de ese desierto de dolor, germinó una semilla. No fue un gran milagro, sino una pequeña decisión junto a una cerca. La decisión de ofrecer un poco de agua, un poco de humanidad, a la persona a quien tenía todas las razones para odiar. Ese acto, queridos amigos, es el corazón de toda la historia. Es la prueba de una verdad eterna. En el desierto árido de la vida, a veces una sola gota de compasión no solo salva a una persona, sino que hace florecer a una alma entera. A partir de esa pequeña chispa, la llama de la vida se encendió. Contuvimos la respiración junto a Camila en la huida desesperada. Sentimos cada uno de sus dolores cuando una nueva vida exigía nacer en medio del asedio enemigo. Admiramos el coraje de Tawari, el guerrero que parecía haberlo perdido todo, pero que encontró un nuevo propósito protegiendo a una madre y a su hijo. Y finalmente, nuestros corazones se desbordaron de emoción cuando el primer rayo del amanecer iluminó el rostro del recién nacido en la cueva, un poderoso símbolo de esperanza, de un nuevo comienzo nacido de la desesperación. Su viaje hacia el sur no fue solo una migración geográfica, sino una peregrinación a la tierra de la sanación. Dejaron atrás un rancho, pero lo que encontraron fue infinitamente más valioso: un hogar. El nombre de Diego Tawari Herrera no es solo la combinación de dos nombres, es la fusión del pasado y el presente, de la memoria y la gratitud, creando un legado de amor que trasciende la sangre. Años después, en ese pueblo pacífico del sur, vemos el fruto de ese viaje. Una partera respetada, un curandero en quien se confía, y un niño que llama abuelo al hombre de la tribu enemiga en medio de un mercado bullicioso. Esa llamada inocente es la respuesta. Afirma que la verdadera familia no se define por los lazos del pasado, sino que se teje con los hilos de la elección, el sacrificio y la aceptación en el presente. La historia de Camila y Tawari nos recuerda que los vínculos más profundos a menudo se forjan en el fuego de la adversidad. Nos muestra el poder extraordinario de la compasión para derribar los muros del prejuicio y el rencor. Si esta historia ha tocado su corazón, quizás es porque despierta memorias de la bondad que han recibido, o del coraje que han ofrecido en sus propios momentos de oscuridad. Dejemos que la última imagen permanezca en nuestra mente, la de Camila en el porche de su casa, viendo a Tawari y a su nieto elegido tallar juntos un juguete de madera bajo el sol del atardecer. Eso no es el final de un cuento, es la definición de la paz, porque el hogar, al final, no es el lugar donde nacemos, sino aquel donde encontramos a las personas dispuestas a caminar con nosotros a través de la tormenta